el bautismo, de la obediencia al gozo. De eso queremos hablar. ¿Por qué obediencia y por qué gozo? Ahora, déjame decirte, yo no quiero hablar hoy, porque entiendo que hay otras denominaciones cristianas que quizás creen un poco diferente conforme al bautismo. Yo no quiero hoy venir a criticar otras maneras de practicar el bautismo o otras posturas teológicas en cuanto a este tema, pero sí quiero hablar de lo que nosotros como iglesia discípulos creemos sobre el bautismo. No quiero hablar de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, sino más bien de lo que la Biblia nos enseña y nos instruye acerca de lo que el bautismo en agua significa para el creyente. Quiero entonces que nos sumerjamos en un pasaje y le quiero pedir que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 35-39. Y déjeme decirle que algunos domingos es también muy bueno no tener proyección. ¿Sabe por qué? Por dos razones. Número uno, nos hace aprendernos más rápido los cantos, ¿verdad? A veces dependemos tanto de lo que leemos que no nos aprendemos los cantos. Y número dos, también es una buena práctica no olvidar nuestra Biblia y poder abrir la Biblia y poder subrayar. Así que si usted trajo su Biblia, vaya conmigo a Hechos 35. Si no trajo su Biblia, está permitido hoy encender su Biblia. Así que encienda su Biblia. Yo sé que ahora es muy fácil también tenerla en el teléfono. Hechos capítulo 8, 35. Pero no se va a ir a otro lado, por favor, ¿verdad? Es mucha tentación, creo yo, tener el teléfono. Pero usémoslo para lo que nos va a servir hoy en Hechos 35. 8:35, muy bien, están despiertos. Capítulo 8, versículo 35. Y vamos a sumergirnos en este pasaje. Y déjeme contarle, antes de que leamos, lo que está sucediendo en esta historia, en este momento. Dios le ha ordenado a su siervo, que era un evangelista llamado Felipe, que estaba en Samaria. Él estaba en una especie de cruzada evangelística. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, le ha ordenado y le dice: Felipe, yo quiero que vayas a un lugar llamado Gaza. Anda allá, porque yo tengo una misión importante que darte en ese lugar. Así que Felipe se levanta de donde está, haciendo caso, siendo obediente a la voz del Señor, y encontró en ese lugar a un hombre viajando en un carruaje. Este hombre era alguien muy importante y con autoridad. Era el tesorero de la reina de Candace en Etiopía. Eso usted lo puede leer en este capítulo. Y dice la historia que viajaba este hombre en este carruaje, y lo que iba haciendo era leyendo la palabra de Dios. Específicamente estaba leyendo al profeta Isaías. Ahora, yo estoy seguro que no iba leyendo un libro, una Biblia como nosotros la tenemos hoy. No existía todavía, pero seguramente estaba leyendo los rollos de los profetas y estaba leyendo al profeta Isaías. Y ahí estaba este hombre que venía de regreso de Jerusalén. Dice la historia que había ido a adorar a Jerusalén, pero seguramente no había encontrado todavía la revelación del evangelio de Jesucristo en Jerusalén. Eso significaba que las fuentes religiosas en Jerusalén estaban aún muy secas. Él no había encontrado a Jesús aún, y es por eso que el Señor, que el Espíritu Santo envía a Felipe a hablarle del evangelio a este hombre. Ahí estaba este hombre en el carruaje y estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, que podríamos llamarle como que era el evangelio de acuerdo al profeta Isaías. Y justo estaba en este momento cuando Dios le dice a Felipe: Felipe, ¿ves ese carruaje? A ese es el hombre que yo te he enviado a hablarle, así que ve y háblale. Y Felipe, siendo obediente, sale corriendo, se acerca al carruaje y le va a hablar a este hombre, y lo encuentra justamente leyendo
al profeta Isaías. ¡Wow! Qué grande oportunidad la que Dios le puso a Felipe para compartirle el evangelio. Y eso es lo que Felipe hizo. Va y le explica lo que el evangelio significa a la luz de lo que este hombre estaba leyendo. Obviamente no lo había entendido, no había sido una revelación importante para su vida. Pero entonces, ya nos hemos metido en esta historia. Vea lo que dice Hechos 8, versículos 35 al 39. ¿Cuántos están listos para leer? Bueno, dice la palabra del Señor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se da cuenta? Le habla del evangelio a través de la escritura de Isaías. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahí vamos a dejar la palabra del Señor. Y me encanta esta historia porque la misión de Felipe era una sola. ¿Cuál era la misión por la cual Dios lo había mandado? Predicarle el evangelio a este hombre. Predicarle y darle testimonio de lo que el evangelio había sido para él y compartirlo con alguien más. No le predicó sobre alguna denominación, no le predicó de cómo ser próspero, ni de los reglamentos de la iglesia, ni de la ley judía. No le predicó nada de esto. Le predicó de Jesucristo, del evangelio. Y cuando ese hombre creyó, dice el pasaje que acabamos de leer, luego de creer, tan pronto como fue posible, fue bautizado por el mismo Felipe. Por lo general, hay dos pensamientos equivocados cuando muchos hablan sobre lo que es el bautismo. Y el primer error, el primer pensamiento equivocado es que muchos dicen: es que como el bautismo no salva, porque la salvación es solamente por fe y no por obras, entonces para mí el bautismo no es importante, porque al fin de cuentas no me da ni me quita la salvación. Y ese es un error. Pero también hay otro error. Están los que dicen que si usted no se bautiza, entonces usted no podrá ir al cielo. Y entonces este otro grupo dice: tienes que bautizarte, porque si no te bautizas no eres salvo. Y tampoco es algo bíblico, porque la salvación no es por obras, sino es solamente por fe, por gracia en Cristo Jesús. Así que ninguno de estos dos conceptos es la verdad, porque si bien es cierto que el bautismo no es necesario para la salvación, es decir, alguien en una enfermedad terminal cree en el Señor Jesucristo y a los 5 minutos se muere, ¿a dónde va esa persona? Al cielo. No tuvo oportunidad de bautizarse, así que el bautismo no es determinante para nuestra salvación. Pero amados hermanos, escuchen, el bautismo sí es necesario para nuestra obediencia. Y la obediencia es necesaria para que usted y yo estemos contentos. ¿Cuántos pueden sonreír en esta mañana? Bueno, sonría, que se le vean los dientes. A veces por falta de obediencia en nuestra vida perdemos el gozo. El bautismo es importante para nuestra obediencia, y nuestra obediencia nos traerá gozo, nos traerá crecimiento y nos hará dar fruto en nuestra vida cristiana. Así que nosotros, como creyentes y cristianos, no debemos atrevernos a minimizar, a darle poca importancia a aquello que la Biblia enfatiza y que la Biblia nos enseña. Y quiero preguntarle: ¿usted se recuerda cómo empezó Jesús su ministerio público en la tierra? Bueno, la primera vez que Él se aparece
públicamente fue el día en que él fue bautizado por Juan el Bautista. Interesantemente también, Jesucristo terminó su ministerio ordenando el bautismo a sus discípulos, dando instrucciones para que otros también fueran bautizados. Y si Jesús comenzó su ministerio con su propio bautismo y lo terminó ordenando que otros fueran bautizados, yo estoy seguro que no podemos tener ni siquiera el atrevimiento de minimizar o de darle poca importancia a este aspecto que fue tan importante en la vida del mismo Jesucristo, del mismo Mesías. Así que tengamos en mente y veamos lo que las Escrituras dicen acerca del bautismo del creyente. ¿Cómo usted y yo podemos practicar el bautismo de una manera bíblica? Porque yo sé que hay algunos que han sido creyentes, quizás ya tienen 10, 15, 20, 30 años de ser cristiano, pero no han sido bautizados. Quizás otros no han sido bautizados por el motivo, la razón correcta. ¿Cuál es la instrucción entonces que la Biblia nos da al respecto del bautismo? Yo creo que vamos a ver hoy el método bíblico del bautismo. Y aquí en Hechos 8 dice el versículo 36: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Estamos hablando de este hombre, del eunuco con Felipe, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora escuche, la traducción de esta palabra bautizo significa sumergido. En otras palabras, el eunuco preguntó: si hay agua aquí, si hay suficiente agua, ¿qué impide, le dice a Felipe, que yo sea sumergido en este lugar? Versículo 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Pero preste atención a lo siguiente, dice el versículo 38: y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En otras palabras, Felipe sumergió al eunuco completamente en el agua. Versículo 39: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y me encanta esta frase que dice: y siguió gozoso su camino. Y entonces vemos acá que la manera en que Felipe bautizó al eunuco fue por inmersión, fue sumergido completamente en el agua. Es más, la Escritura dice que ambos se metieron en el agua. Fue de la misma manera que el Señor Jesucristo fue bautizado. Vea conmigo rápidamente Marcos 1:9. Vaya a su Biblia, Marcos 1:9, porque aquí vamos a ver rápidamente cómo Jesucristo fue bautizado cuando, ya dijimos, inició su ministerio. Marcos 1:9 dice, cuando lo tengan díganme ya. Bueno, esperamos un momento más. Y dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. ¿En dónde? En el Jordán. No dice que fue bautizado cerca del Jordán o solamente que lo llevaron por ahí cerca de las aguas del Jordán. Dice que Jesús fue bautizado en el Jordán. Para los que no saben, el Jordán era un río. Vea el versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Y yo te pregunto, si dice que Jesús luego de fue bautizado subió del agua, ¿en dónde estuvo antes de subir? Bueno, dentro del agua. No hay otra manera de entenderlo. Es decir, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y también fue sumergido, también fue bautizado por inmersión. Y esto entonces no era un asunto de conveniencia,
De hecho, no era nada conveniente para Jesús tener que viajar más de 90 kilómetros para ser bautizado en el Jordán por Juan. ¿Por qué creen ustedes que Jesús tuvo que ir hasta el río Jordán? Bueno, ya lo vimos también en la historia de Felipe y el eunuco. Se necesitaba de suficiente agua para poder ser bautizado. Hay un versículo más, no lo busque, pero si quiere anotarlo, anótelo. Se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 23, y es muy interesante lo que dice Juan 3:23. Dice así: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Usted puede subrayarlo en su Biblia. Y venían y eran bautizados. Y aquí Juan no dice, bueno, bautizaban en este lugar porque era un lugar hermoso o porque había muchas montañas. No. La razón es clara, porque allí habían muchas aguas. Y esto es importante. Se requiere de mucha agua para ser bautizado. Así que son muchos, amados hermanos, los ejemplos en los que la Biblia nos ilustra que la manera de bautizar a los creyentes era donde había suficiente agua. ¿Por qué? Porque lo hacían, ya dijimos, de manera de inmersión, sumergiendo a las personas. Necesitamos siempre agua. En nuestra iglesia, en muchos años atrás, teníamos lo que ahora es la parte del altar, de la parte del frente. En la parte de atrás había una pared. ¿Cuántos se recuerdan de cuando teníamos un bautisterio en esa parte? Lili se recuerda muy bien. Brian se recuerda muy bien. ¿Cuántos fueron bautizados ahí de los que hoy están acá? Bueno, ellos dos. Ramón también. Hay varios sobrevivientes, y digo sobrevivientes porque para llenar ese lugar de agua tuvimos que echar mucha agua. Y en nuestra inocencia o ignorancia, creo yo más bien, dijimos, bueno, echemos suficiente agua y luego vamos a poner 2 ollas de agua hirviendo y eso va a ser suficiente para que esa agua se caliente. ¿Y sabe qué le hizo a tremenda cantidad de agua? No le hizo ni cosquillas. Y los hermanos, algunos se bautizaron en tiempo ahí como en febrero, marzo, y casi que del bautismo los llevamos al hospital con neumonía. Gracias a Dios que ninguno se nos enfermó. Y hay varias experiencias que ellos podrían contarles, porque lo hicimos como 2 veces y después de eso dijimos no, ya no más. Y es por eso que hoy usted tiene el privilegio de bautizarse en este lugar con un clima mucho mejor y ya no en esas condiciones. Pero créame, se necesita mucha agua. En mi tiempo de niñez, también yo recuerdo que a la iglesia a la que asistía íbamos a un lugar como a unos 45 minutos de la ciudad donde vivía, y era muy interesante porque habían aguas termales. Y entonces estaba la montaña y allí nacía el agua y era agua bien caliente. Yo de niño no me bauticé tan niño, pero sí nos encantaba después ir a tener el chapuzón ahí, ¿verdad? Pasar un tiempo, y era una experiencia muy interesante. Sea caliente o sea fría, como les tocó a mis hermanos acá, lo importante es que siempre haya suficiente agua. Y el mensaje bíblico que vemos es que las personas se sumergían en el agua. Se sumergieron y salieron y subieron del agua. Además, algo muy interesante al estudiar la historia es que esta palabra bautizar, que significa sumergir, era una palabra muy común y corriente. No era una palabra necesariamente religiosa como lo usamos hoy solamente para seguir esta ordenanza del Señor. Es decir, si 2 niños estaban jugando en una piscina, uno le podía decir al otro, te voy a bautizar. ¿Qué significaba eso? Que quería hundirlo únicamente. No era ninguna práctica religiosa, porque ellos estaban acostumbrados a entender el significado de esta palabra. Desde el inicio, amados hermanos, los primeros cristianos en la iglesia primitiva practicaron el bautismo por inmersión. De hecho, en grandes catedrales en el siglo XIII, que aún existen estos edificios muy antiguos, se encontraron cantidad de
bautisterios parecidos al que nosotros teníamos en nuestra iglesia. Gracias a Dios ya no lo tenemos, ¿verdad? Ya no hacemos sufrir más a las personas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay evidencia de que la iglesia primitiva utilizaba esta manera. Y alguien podría decir, bueno, pero y al fin de cuentas, ¿a quién le importa el método o la manera de bautizar? Porque al fin de cuentas, como lo hagamos, estamos simplemente haciendo un símbolo y cumpliendo la ordenanza que Jesús nos dejó. Pero déjeme decirle algo, el método está lleno, está empapado de significado, de simbolismo, y no podemos cambiar el método sin destruir el significado que éste tiene. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el significado del bautismo? Bueno, el bautismo habla de lo que Dios hizo por usted cuando le salvó. Y eso es bien importante entenderlo. Por ejemplo, en Romanos 6, este pasaje es un pasaje clave. Búsquelo conmigo, Romanos capítulo 6, versículo 1. Ahí está en el Nuevo Testamento, Romanos 6, 1, dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta: en ninguna manera. Y aquí a continuación hay un versículo clave: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, cuando nos salvamos, cuando usted decide creer en Jesucristo, morimos ¿a qué cosa? Al pecado. Morimos a nuestra vieja manera de vivir. Dios nos permite que nosotros, habiendo sido salvos, conozcamos una vida nueva. Por lo tanto, nuestra vida pasada muere, acaba, ya no es más parte de nuestra nueva naturaleza. Porque vea lo que Pablo explica a continuación en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero vea el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿sigues tú sirviendo al pecado o sirves ahora al Señor? Bueno, ¿a quién servimos? Muchos se quedaron pensándolo. ¿A quién servimos ahora desde el momento en que decidimos seguir a Cristo? Al Señor. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántas veces el enemigo nos quiere mentir, verdad? Y decir, bueno, es que tú todavía no dices que eres, pero no eres, y empieza a poner dudas en nuestros corazones. Pero la palabra de Dios lo dice claramente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es que solamente Jesucristo, amados hermanos, por el amor que Él nos tiene, voluntariamente, no a la fuerza, sino por su propio amor y voluntad, Él puso nuestras vidas, pagando por la culpabilidad de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Yo no sé si usted ha visto las biografías de personas famosas, ¿verdad? Usted pone ahí en Google fulano de tal y nació en este lugar y fue esto de niño y creció en tal lugar e hizo tal cosa y ahora es esta eminente persona famosa que todo el mundo conoce. Pero yo creo que si tuvieran que escribir nuestra biografía de nuestro pasado, presente y futuro espiritual, ¿cuál era tu pasado? Bueno, yo te lo voy a decir en esta mañana. Era de muerte. Estábamos muertos. No teníamos ninguna esperanza. Y cuando la Biblia dice que somos sepultados conjuntamente con Cristo, eso significa
que nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja naturaleza ha muerto. En Guatemala decimos Ixcamic, ¿verdad que sí? Que significa que estamos muertos. Colgamos los tenis a nuestra vieja naturaleza. Sí, en ese día decidiste entregarle tu corazón a Cristo. Si eras joven, bueno, ese joven que vivía de cierta manera murió. Si eras niño, bueno, ese niño de alguna manera murió en su vieja naturaleza de vivir. ¿Cuándo murió? Bueno, murió en ese día que decidimos seguir a Cristo, pero realmente fue hace más de 2000 años cuando Jesús murió en la cruz, porque su muerte tenía tu nombre, tenía mi nombre, y Él llevó nuestro pecado a la cruz. Estuvo clavado en esa cruz por ti, por mí, sangró y murió en agonía por todo lo que nosotros hemos hecho en su contra. Y cuando Él murió, debido a mi fe en Él, yo morí con Él, tú moriste con Él. Cuando Jesús murió, todos morimos, nuestra naturaleza murió. Y cuando tú fuiste bautizado, si ya fuiste bautizado, te sumergieron dentro del agua, ¿sabes lo que fue eso? Bueno, de alguna manera fue tu funeral. Así que hoy vamos a enterrar a 10 personas. Vamos a enterrarlos de su vida vieja, de lo que han muerto a partir de hoy hacia atrás, a nuestra carne, o desde el momento en que ellos decidieron poner su vida al servicio del Señor. Y este es el símbolo, porque ¿qué es lo que hace un hombre muerto? Bueno, pues lo tenemos que enterrar, ¿no? Si alguien se muere, hay que enterrarlo, no hay otra opción. Y el creyente es también sepultado en el bautismo, somos enterrados con Él. Así que mi bautismo es mi funeral, y el único que se puede lamentar de este acto no es tu familia, no eres tú mismo, es el enemigo, porque sabe lo que eso significa, morir a nuestra vieja manera de vivir. Mi pecado está en la tumba del olvido de Dios, y es algo extraordinario, porque cuando Jesús murió, usted murió. Eso significa el bautismo. Es el cuadro de que Jesús fue sepultado, y cuando alguien se bautiza, de alguna manera es puesto en una tumba líquida, una tumba de agua. Bueno, gracias a Dios no lo vamos a dejar ahí mucho tiempo, ¿verdad? Solamente es un símbolo. Me encanta la historia de un pastor en un pueblo muy lejano en el África, donde no había ni agua, y alguien lo visitó, y el pastor le dice: bueno, quiero enseñarte algo, y le va a enseñar a su invitado un lugar donde había tierra, y lo que habían hecho era abrir como una zanja para hacer un agujero, no muy grande. ¿Sabe qué impresión daba eso de ser una tumba donde entierran a alguien? Pero lo que hizo este pastor es que lo forraron, esa pequeña zanja, ese agujero, de nylon, de plástico grueso, para que al echarle agua no se filtrara. Y lo que hacían era ir a muchos kilómetros de distancia, porque no tenían agua, y en sus carros, en cubetas, acarreaban el agua el día que iban a bautizar a alguien, y llenaban esa zanja, ese agujero, con esa agua, la suficiente para que una persona podría entrar y salir. Pero más bien tenía la apariencia de, ¿qué creen? Un funeral, parecía una tumba. ¿Qué ejemplo más grande? Porque realmente eso es una de las cosas que significa el bautismo: morir a nuestra vida pasada. ¿Qué más significa? En la segunda parte del verso 4 de Romanos 6 dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? En vida nueva. Es decir, Jesús no se quedó en la tumba, Él salió del sepulcro. Yo no me quedé sumergido en el agua cuando me bautizaron, y usted tampoco, porque si no, no estaría aquí el día de hoy. Gracias a Dios. Solamente es un instante, fuimos sumergidos
Morimos a nuestra vida pasada, pero cuando salimos del agua, eso representa nuestra nueva vida en el Señor. Qué bendición. Debemos ahora estar y agradecer por esta nueva vida, y esa es la tremenda ilustración del bautismo, porque los cristianos no somos transformados en buenas personas. ¿Sabía usted eso? Es que yo era muy malo, pero ahora ya soy una buena persona. No, eso no significa ser cristiano. ¿Sabe qué significa ser cristiano? Ser una criatura, una persona nueva, no buena. Somos nuevas criaturas. Morimos, pero ahora resucitamos en nuestra nueva naturaleza. Y cuando usted sale de las aguas del bautismo, lo que está diciendo es: salgo de la tumba de la vida vieja, he sido levantado ahora para caminar conjuntamente con Cristo Jesús, porque he nacido de nuevo, tengo una nueva vida. Y no solo habla del pasado en el cual fuimos enterrados. No solo habla tampoco de nuestro presente, tenemos nueva vida, pero también habla de nuestro futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque, amados hermanos, querramos o no querramos, uno de estos días, bueno, no de estos pues, pero algún día todos moriremos, sea la edad que sea, y eso solamente el Señor lo sabe. Todos moriremos, y eso nos sucederá. ¿Sabe a quiénes? A todos los que estamos acá, a menos que el Señor venga antes por nosotros, y ojalá que Él venga antes, ¿verdad? Y nos vamos vivos con Él. Pero de lo contrario, nos llegará el día de enfrentar nuestra muerte. Nos pondrán en una tumba. Nuestro cuerpo, que tanto te cuidas, que tantas cremas le echas, ya no funcionarán. Dejaremos de respirar y nos convertiremos en algo que no tiene vida. Pero déjeme decirle que la tumba en la que pusieron a nuestro Señor Jesús no fue capaz de retenerlo. A los 3 días Él se levantó y venció a la muerte. No pudo la muerte con el Señor, y nuestra tumba, tu tumba y mi tumba, cuando estamos en Cristo Jesús, tampoco será capaz de retenernos. Y no porque nos vayamos a levantar en 3 días, pero experimentaremos la semejanza de su resurrección, y el mismo Dios que levantó a Jesucristo de la tumba es el Dios que te levantará a ti, que nos levantará a todos los que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso, amados hermanos, no podemos ni debemos temer a la muerte. Si estás en Cristo, para nosotros el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. ¿Qué tememos si en el Señor estamos seguros? Ni la misma muerte te puede separar del amor de Cristo. Ya estoy terminando y quiero contarle la historia de unas orugas. ¿Saben? Esos gusanos que antes de ser mariposas son unos gusanos negros y feos. Pues uno de estos gusanos, de estas orugas que se arrastraba por el suelo, vio a una ex oruga. ¿Qué era? Una mariposa de muchos colores que estaba sobrevolando el lugar. Y una de las orugas dijo: por más que me obliguen, yo nunca quiero ser como una de esas cosas raras que vuelan. ¿Y sabes qué? Uno de estos días, muy pronto, nos encontraremos con el Señor Jesucristo cuando seamos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire. ¿Cuántos esperan ese día en que el Señor regrese por nosotros? Él viene pronto. Pero, amados hermanos, sería una necedad y una tristeza de nuestra parte tener temor a la muerte, como esa oruga tenía temor de ser transformada en mariposa. En ese momento seremos transformados en la semejanza de la resurrección de Cristo Jesús. Así que no tengas miedo de la muerte, porque lejos de estar igual o peor, vamos a estar mucho mejor.
La oruga dejaría de arrastrarse para ser una bella mariposa. Nosotros estaremos en una nueva naturaleza ahora al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero preguntarte algo: si tú fueras Satanás, ¿no sería nuestro deseo que la mayor cantidad de personas no escuchen el mensaje de salvación? Yo creo que sí. Satanás no quiere que tú le hables a otros acerca de lo que ahora Cristo significa para ti, para lo que para ti es el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? El evangelio es creer que Jesús fue crucificado, fue sepultado en una tumba y que resucitó al tercer día. Eso es el evangelio, eso es el centro, el núcleo de todas las cosas que tú y yo hacemos. Entonces, yo quiero que terminemos hablando sobre cuáles son los motivos del bautismo. Y esto le sirve a las 10 personas que hoy van a ser bautizadas, pero también nos sirve a cada uno de nosotros. Y si tú no te has bautizado, pues medita en estas cosas. ¿Por qué debemos ser bautizados? Bueno, 3 motivos rápidamente. Número 1, el bautismo proclama mi entrega a Jesús. El bautismo proclama nuestra entrega a Jesús. La Biblia dice que somos sepultados con Él. Es decir, es la forma que Jesús, de decirle a Jesús: Señor, yo me identifico de manera abierta y públicamente. Y si usted me pregunta: pastor, pero el bautizarme me hace cristiano. Bueno, no necesariamente, pero es una demostración de que sí eres cristiano. ¿Cuántos casados hay acá? Algunos de ustedes tienen puesto un anillo como el que yo tengo puesto, y otros ya bajaron la mano rápido porque no lo traen. Pero amados hermanos, este anillo a mí no me hace casado. Si me lo quito o me lo pongo, no me hace casado, pero es un símbolo de que yo he decidido casarme con la que es mi esposa. Y no me avergüenzo de estar casado con ella, por eso lo tengo puesto. Y no estoy diciendo que si usted le olvidó está avergonzándose de su esposa. A veces no nos quedan, ¿verdad? Yo lo tuve que cambiar porque el otro ya no me entraba en ninguno de mis dedos. Pero a lo que voy es que es un símbolo. Es solamente algo que representa lo que yo vivo como una persona casada. Y entonces el anillo no me hace un hombre casado, pero muestra que estoy casado y que no me avergüenzo. Asimismo, cuando usted se bautiza, está declarando a todo el mundo: yo pertenezco a Jesús, mi vida completa le pertenece a Jesús. Cuando Jesús se bautizó, Él se identificó con nosotros. Y cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con Él y lo que Él es para nosotros. Número 2, el bautismo es una conversión que hay que proclamar, que hay que anunciar. Parte de la visión de nuestra iglesia es que nosotros existimos para anunciar el mensaje de vida. Y con el bautismo lo podemos hacer. Al bautizarse, usted está diciendo: escuchen todos mi testimonio. Quiero que todos sepan lo que me ha sucedido. Quiero que todos sepan que cuando Jesús murió, yo morí, pero Él resucitó y yo resucité con Él. Y ahora le pertenezco, y deseo que todos sepan que yo ya soy salvo. Usted no sabe cómo Dios puede tocar o tocará a otras personas cuando usted les testifique de que ha decidido bautizarse y hacer de esto un acto público donde todos lo puedan ver. Tengo una familia puertorriqueña por acá. ¿Dónde están? Levanten la mano. Ahí están. Hace algunos días una competidora puertorriqueña ganó una medalla de oro, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos, que también hace atletismo y celebramos con ellos eso. Pero escucha esto, también hace 2 días hubo una corredora dominicana. Su nombre es Marilady Paulino. Es el nombre de esta deportista que hace apenas 2 días ganó el segundo lugar en los 400 metros
planos en los Juegos Olímpicos, y es una hazaña increíble para esta persona. ¿Y sabe qué hizo al llegar a la meta? Alguno de ustedes quizás la vio. Tomó en un lado la bandera de su país y en otro lado levantó la Biblia, como un testimonio de lo que para ella Jesucristo y el Evangelio representan. Y es lo mismo, quizás nosotros no vamos a ir a correr Juegos Olímpicos, pero cuando alguien se bautiza, es lo mismo. Cuando tomamos la decisión de manera valiente de bautizarnos, estamos diciendo: esto es lo que yo creo, yo anuncio y proclamo que he creído en Jesús como el Salvador de mi vida y quiero que otros también lo vean. Así que eso harán hoy estas personas valientes, proclamarán que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y por último, el bautismo es una orden que simplemente hay que obedecer. ¿Qué hacemos con las órdenes? ¿Las cuestionamos o las obedecemos? Bueno, las obedecemos. Y amados hermanos, es importante que notemos que en la Biblia el bautismo no es una sugerencia. El Señor no nos dice: si te parece bien, si lo quieres hacer, si estás de buen ánimo. No, el Señor nos dice en su palabra: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza. Vea lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Y estas palabras no son de un pastor, ni de un maestro, ni de un evangelista del siglo XXI. Son palabras del mismo Jesucristo, que nos dice en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agrega, enseñándoles que guarden. ¿Qué cosas tienen que guardar? Todas las cosas que he mandado. No dice solamente las que quieran, sino Él nos llama a guardar todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hechos 10, desde el versículo 46, Pedro ha predicado la palabra de Dios en la casa de un hombre llamado Cornelio. Dios le dio un don sobrenatural de las lenguas, y ellos escucharon y hablaron en otros idiomas y magnificaron a Dios. Y Pedro dijo en el versículo 47, lo voy a leer rápido por tiempo, dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y luego dice, versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Note aquí también que no fue una sugerencia, fue una orden. Y dice entonces: le rogaron que se quedase por algunos días. Pero por eso, amados hermanos, esto es algo vital. La obediencia siempre traerá gozo a nuestros corazones y nos hará dar fruto en nuestra vida cristiana. Tristemente, hay muchos cristianos con caras largas, con caras de limón, que les falta gozo en su corazón. ¿Sabe por qué es? Muchos viven frustrados, amargados, sin dar fruto y sin gozo, porque no son obedientes a lo que el Señor les manda hacer. La Biblia nos dice que después que el eunuco fue bautizado, siguió gozoso su camino, no siguió triste, siguió alegre, siguió contento. Y en el capítulo 16 de Hechos también nos habla, usted ha escuchado quizás esta historia de un carcelero que luego de creer se bautizó con los suyos y que se regocijó, dice la palabra, con toda su casa de haber creído a Dios. La obediencia en nuestras vidas cristianas siempre trae gozo a nuestro corazón y produce mucho fruto. Hay personas que se preguntan hoy: Señor, ¿por qué no tengo gozo en mi vida? ¿Por qué sigo luchando con lo mismo de hace un año, de hace 5 años? ¿Por qué mi vida no crece? ¿Por qué tantas pruebas, Señor? Y viven de tristeza en tristeza. Te pregunto en esta mañana: ¿has obedecido lo que ya sabes y que Dios te ha mandado a obedecer? Porque si no es así,
¿por qué el Señor debería darte más luz si con lo que ya te ha dado no eres capaz de obedecerle? ¿Por qué Dios debería darte gozo y fruto cuando no haces lo que ya sabes que tienes que hacer? Así que este tercer motivo para bautizarnos es sencillamente hacer lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Y aunque el bautismo no es necesario para la salvación, sí es necesario para la obediencia. Quiero terminar contándote una historia de unos turistas que llegaron a la ciudad de Washington, D.C. a conocer la ciudad. Toda la familia quería conocer esta ciudad. Esto ya sucedió hace muchos años, en los años 1969 por ahí. Fueron a un museo muy famoso que se llama el Museo de Smithsonian. No sé si así se pronuncia, pero así se escribe. Un museo de mucha historia de este país, y estaban en la sección donde se enseñan las estatuas de los presidentes de Estados Unidos. Y son estatuas hechas en cera, ¿verdad? Con vestidos muy especiales que estas mujeres usaron cuando fueron primeras damas de la nación. Y ahí estaba esta familia visitando este museo, viendo estas estatuas de estas mujeres, de estas esposas de los presidentes. Y llegaron a donde estaba la estatua de la esposa de un presidente que se llamaba Lady Johnson. Ellos fueron presidentes a los años de 1900, más o menos por los 1960. En ese tiempo ella fue la actual esposa del presidente, pero de repente cuando llegan a verla, a esta estatua de esta señora, fue un susto y sorpresa el que se dieron, que cuando estaban viendo la estatua de esta señora, ella se volteó y lo saludó. En otras palabras, llegaron en el momento justo y exacto cuando esta ex primera dama estaba visitando el museo. Y entonces, en vez de quedarse viendo la estatua, empezaron a hablar con la verdadera, de totalmente carne y hueso. Y cuenta la historia que esa señora fue muy amable y empezó a tener una conversación con ellos. Y este padre de familia dijo: bueno, ¿cómo puede ser Dios tan bueno? Me permite venir con mis hijos a Washington y conocer y conversar con esta esposa de un presidente. Pero sucedió algo gracioso, porque mientras él y sus hijos conversaban animadamente con la primera dama, un hombre con una cámara de fotos que estaba ahí les dijo: ¿se pueden mover, por favor? Y a la señora también la movió, porque él quiso tomarle la foto a la estatua en vez de darse cuenta que ahí estaba la verdadera persona. Qué interesante, ¿no? Hermanos, el bautismo es solo un símbolo. Nada mágico sucede cuando entramos y salimos del agua, cuando nos sumergimos y emergemos. Así que la reflexión que yo quiero dejar en nuestros corazones, en sus corazones, en esta mañana, es que no dejemos nunca fuera a Cristo. No lo dejemos fuera de la fotografía como este hombre estaba dejando a esta mujer. No pongas tus ojos solamente en el símbolo. Si te bautizas hoy solo creyendo que este símbolo te cambiará la vida, vienes con el motivo y la razón totalmente equivocada. Este acto solo es el símbolo de lo que Cristo verdaderamente representa para tu corazón. El bautismo es solo un emblema, ya sea por gotitas o por galones. El bautismo jamás podrá salvar el corazón de una persona. Tú te salvas por creer en Cristo como tu Salvador personal. Por eso, esto es para todos nosotros, los que se bautizan, los que ya se bautizaron y los que a través de esta enseñanza quizás dicen: bueno, Señor, ¿dónde he tenido la cabeza? He esperado mucho tiempo, yo quiero bautizarme. Bueno, habla conmigo, y si tenemos que reunirnos aquí en 3 semanas más, pues lo vamos a hacer, no hay problema. Pero yo espero que todos hagamos de esta ordenanza algo importante para nuestra vida y que podamos dar ese primer paso. Porque si quieres gozo y si quieres dar fruto en tu vida cristiana, no esperes más.
toma la decisión de bautizarte. Sigue a Cristo, ama a Cristo, adora a Cristo, y que el bautismo sea una expresión gloriosa de lo que el Señor ya ha hecho en tu vida. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Hemos muerto a nuestra vida pasada, pero estamos conjuntamente resucitados con Él. ¿Cuántos están seguros de eso? Señor, te damos gracias en esta tarde ya por este momento especial en el cual hemos venido a adorarte y a bendecirte. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que hoy podamos aplicar esta enseñanza a nuestro corazón, que te amemos cada día más y que recordemos, Señor, lo que verdaderamente el bautismo significa para cada uno de nosotros. Si hay alguien que no se ha bautizado, que pueda considerar esta ordenanza tuya, que no es una sugerencia, sino que es un paso de obediencia que seguramente nos llevará al gozo y al fruto en nuestras vidas. Y que los que lo van a hacer hoy, Señor, lo puedan hacer convencidos de lo que esto significa en su caminar cristiano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y todos decimos amén y amén. En este momento yo quiero pedir a las 10 personas que han decidido dar este paso importante, que puedan pasar aquí al frente. Queremos orar por ellos, porque al salir de este lugar inmediatamente iremos a realizar esta ordenanza del Señor. Así que voy a pedir favor a Eduardo y Vanessa Ponce, a Lucio Ocampo, a Oscar Rojas, a René y Natalie Salgado, Luz Elena Duarte, Jessica Pérez, Marta Benítez y Yasmín Shoshiwa, que por favor pasen y se pongan más al centro. Si puede, Oscar, pueden correrse un poquito más, que quepan todos ahí. 2, 4, 6, 8, faltan 2, ahí vienen las otras 2. Si se pueden pegar un poquito más y así pueden ellos caber allá. Muy bien. Gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos en Cristo que han decidido hoy dar este paso de fe. ¿Cuánto le dan un aplauso a ellos? Amén. Estamos contentos porque no hay nada mejor que obedecer al Señor, y hoy queremos hacer esto con gozo y con responsabilidad en nuestros corazones. Así que antes de ir a las suficientes aguas, no es el río Jordán, pero es una piscina suficientemente grande, y gracias a Dios no tuvimos que acarrear agua de distancias, ¿verdad? Como algunos lo tienen que hacer. Dios ha puesto este lugar para que podamos realizar estos bautismos, y yo quiero orar por ellos para que el Señor hoy les hable a sus corazones. Y vuelvo a repetir, este acto no es para que ustedes alcancen la salvación, no hay nada mágico en él, pero sí ustedes pueden hacer de este día un día de compromiso al Señor, porque están diciendo: Señor, yo entiendo muy bien que morí a mi vida pasada, las cosas viejas pasaron, pero tú me has hecho una persona nueva, una criatura nueva, y yo quiero vivir para honrarte y para servirte. Que ese sea el anhelo en sus corazones, de servir al Señor y de darle gloria y honra a Él en lo que haga. Están gozosos, hermanos, que se van a bautizar. Sonrían y denle gracias a Dios por este momento especial. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, mis hermanos que hoy están tomando esta decisión importante. Oro por Eduardo y Vanessa, Señor, que como matrimonio dan este paso enfrente de sus hijos, enfrente de la congregación. Están decidiendo, Señor, obedecerte a ti. También por Lucio, Señor, que está dando este paso, Lucio Ocampo. Oramos también por Oscar Rojas, Señor, porque tú le has tocado el corazón y lo has traído a este lugar para que en este día él pueda obedecer a tu palabra. Oramos, Señor, por la vida de René y de Natalie Salgado. Señor, gracias porque ellos son un ejemplo, Señor, y gracias porque yo sé que
tú estás presente en medio de este momento especial. También oro por la vida de Luz Elena Duarte, Señor, gracias por la bendición que ella es para nosotros, y yo te pido, Señor, que también tú continúes honrándola y trayéndole bendición tras bendición en tu vida. Oramos por Jessica Pérez, gracias por ella, por su familia. Hoy está ella en este lugar, Señor, también convencida de que tú la has llamado a dar este paso de fe. Oro también por Marta Benítez, Señor, gracias porque es una persona que con muchos talentos y con muchos dones te sirve. Yo te pido también, Señor, que tú continúes abriéndole camino a ella, a su esposo, a sus hijos, y que ellos siempre puedan servirte y honrarte. Gracias por la vida de Yasmín Shoshiwa, Señor, gracias porque está en medio de nosotros también con una convicción de lo que tú la has llamado a hacer, decidiendo ponerte a ti como lo más importante en su vida. Oramos por su familia, por Brian, por sus hijos, los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que hoy con gozo podamos bajar a las aguas, regresar de las aguas resucitados conjuntamente contigo, Señor, reconociendo que hemos muerto a nuestra vida pasada, pero que ahora vivimos en ti. Esa es la convicción de nuestro corazón, y hoy celebramos este momento especial. En el nombre de Jesús te damos gracias, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos celebran este día? Amén. Gloria al Señor.